y esta parte que hace aquí un como nudo, es el sigmoides o en forma de S. Le hace así y baja. Pero esta imagen apréndansela. Es el signo de la manzana mordida. Pues si la ven, es como si hubieran mordido una manzana y nada más ven lo que se queda en el tallito y la semillita. Y es el signo patognomónico de esta entidad. Aquí hay otra imagen que no está tan clara, pero aquí está la mordida de la manzanita. Y también está mordido de este lado. Pero de este lado es muy claro. Aprendan a ver estas imágenes porque es lo que va a estar, donde va a estar establecido el diagnóstico. Y quisiera empezar diciendo que, órale, ¿qué pasó? 1, 2, 3. ¿Otra vez? Entonces, hay un proyecto, no sé si han leído de esto, el proyecto Genoma Humano, donde trataron de descifrar todo lo que es el DNA y sus 35,000 genes, o 35,000 pares de bases, de los cuales se establecen en genes, ¿no? Y quizás lo importante es que en el desarrollo de todo este proyecto establecieron cuántos genes, cuántas mutaciones podrían estar relacionadas con cáncer. Resulta que hay una infinidad de mutaciones en genes. Llevó todos esos años establecer o terminar el proyecto, y lo que nos llevó es a encontrar los genes más importantes que pueden desarrollar esta enfermedad. Y acá abajito, aquí en este rengloncito, dice BRAF, asociados a la metilación y vecinos a la mRNA. Y aquí establecen por esto que se llama, esta tecnología se llama secuenciación de última generación. Establecen cuál es la frecuencia para, esta es una serie de pacientes, para una enfermedad, y establecen cuáles son los que están mutados. Entonces en rojo son los que tienen valor, ¿no? O los que están alterados. Y en azul son los que se pueden identificar como normales, pero no sabemos todo lo blanco. O sea que todavía no sabemos un montón de cosas. Esta entidad fue, bueno, y lo que ha permitido esto es establecer, estos genes establecen o sintetizan proteínas, y estas proteínas son las reguladoras, como dice aquí, de la proliferación, la sobrevida, la traducción de señales, la proliferación, la maduración celular y algunas la señalización del DNA y las situaciones de estrés oncogénico, desarrollo mutacional, los que te llevan a apoptosis o a proliferación celular. No hay un solo gen que esté establecido como el único, hay muchos. Y aquí establecen los más frecuentes, y por lo menos el KRAS y NRAS y PIK3 y TP53 son los más frecuentes ahorita en el desarrollo de cáncer de colon. Y nos ha llevado a esto, a este término que lo tienen que conocer, que todavía a lo mejor no está bien establecido en los libros, que se llama inestabilidad microsatelital. Y lo que trata de describir esto, como dice, es inestable, una serie de sitios de la secuenciación del DNA que son fácilmente mutados. Y la maquinaria que debe de repararlos es la defectuosa en realidad. Entonces, lo que están describiendo es qué tan bien trabajan los genes que reparan el daño al DNA o qué tan mal pueden reparar. Y aquí dice que en un epitelio normal, si se van agregando fracturas o errores en la reparación del DNA, se va a dar mayor número de inestabilidad en pequeños sitios de la secuenciación, y eso se va a llevar a una desregulación de ciertas proteínas, primero de sus genes, que sintetizan para proteínas, que van a permitir, ya bien sea que la célula siga proliferando o entre en apoptosis.
Si sigue proliferando y no entra en apoptosis, va a desarrollar un cáncer. Entonces, igual que todos los cánceres, quizás uno de los más estudiados es el de colon, es entender que esta condición de tener una inestabilidad microsatelital puede ser el punto o el parteaguas de quién tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer. ¿Sí? De este tipo, por supuesto. Y aquí además se ha asociado a que si puede tener buen pronóstico, un pronóstico intermedio o mal pronóstico. Entonces dicen, si tienes una MSI estable, tienes mal pronóstico. O sea que además de poder determinarlo, nos va a dar la pauta de cómo vas a tratar a cada paciente. Vamos a enfocarnos ahora sí en lo que es el cáncer de colon. Y puse esta laminilla porque esta curiosamente está normal y no tenemos una imagen de manzana mordida. Pero bueno, el cáncer de colon es la entidad después de la de mama, después de la de mama en la mujer, próstata en el hombre, colon y pulmón se llevan en tercer lugar. Y vean cómo el riesgo en toda la vida de desarrollar cáncer es del 6%, o sea, es altísimo. Hay mayor incidencia para desarrollar cáncer en los hombres, un poquito, un 1.7 por 1, comparado con la mujer, y la presentación es alrededor de los 70 años, un poquito más para las mujeres, un poquito más adultos para las mujeres. ¿Esto qué significa? Que necesitas una serie de estímulos constantes, irritativos o inflamatorios, sobre el tejido para desarrollar ese daño al DNA. Entonces, no es algo que se desarrolle en la primera, segunda, tercera década de la vida. Es algo que necesita un estímulo de años para desarrollarse. Y claro que se ha descrito que tiene mayor predilección con algunos grupos poblacionales y en especial a los afroamericanos. Pero también los latinos tenemos cierto riesgo aumentado. Y parece estar en forma muy importante en dónde se presenta, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Como dice ahí, la mayor frecuencia es del lado derecho. Y después sigue del lado izquierdo, después sigue del sigmoides. Pero el lado derecho es donde se recibe el mayor número de sales o de secreción biliar, o sea, es lo primero que recibe. Y también lo que nos comemos es lo primero. O sea, el estímulo irritativo de lo que comemos lo recibe primero el colon derecho y lo termina de procesar el izquierdo. Entonces, lo que traduce es que está relacionado directamente con lo que comemos. Nos regresamos al cáncer de esófago y al cáncer de estómago que hemos platicado. Somos lo que comemos. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad también está relacionada con lo que comemos. Y lo que comemos, que implica riesgo, es la dieta, otra vez, la dieta occidental. La dieta occidental, la dieta americana. Alto consumo de grasas o alimentos fritos, alto consumo de azúcares, o sea, refrescos, alto consumo de harinas, pan, y más que pan son los carbohidratos en general, ¿sí? Pastas o carbohidratos. Y altas porciones de todos estos, a diferencia de las dietas occidentales, que la menor frecuencia de cáncer es en el oriente, donde la base de la dieta va a estar dada por, no se diga Asia, no contando Japón, Asia, son vegetales en todas sus formas, prácticamente no comen carne y todo es cocido, desde el arroz hasta las verduritas. Y no comen cosas fritas, o lo mínimo es frito. Entonces, la menor incidencia de cáncer de colon está dado en todos los países asiáticos, China y todos los que están abajo. Actualmente se considera que hay dos tipos de cáncer, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Y si ven aquí, perdón que esté en inglés, pero dice, los tumores del lado derecho son sujetos más viejos o mayores, mayor incidencia en mujer, con mayor inestabilidad microsatelital, mayores mutaciones de los genes relacionados directamente, el BRAF, el KRAS y el PIK3, y tienen peor pronóstico. Los del lado izquierdo, bueno, los del lado derecho entonces habla otra vez de ese evento irritativo crónico.
que es la comida. Y los del lado izquierdo, dice pacientes más jóvenes de un tipo predominantemente wild type, o sea, no mutados o no mutados para esos genes, con ganancia en la expresión de ciertas proteínas, las proteínas EGFR y HER2, que son proteínas reguladoras del ciclo celular. A fin de cuentas también es una mutación, pero es una mutación de una proteína reguladora. Tiene una expresión del ligando de EGFR o del receptor. Y el último punto dice, tiene mejor pronóstico. Pero también, entonces, lo que significa es que los del lado izquierdo necesitan menos tiempo para desarrollarse. Y los del lado derecho tienen más tiempo para desarrollarse o necesitan más fenómeno irritativo. Muy probablemente los del lado izquierda pueden estar relacionados con un factor más genético que pueda ser heredable, a diferencia de los del lado derecho, que dependen más de un factor ambiental o de lo que comemos, en pocas palabras. Aquí es otra imagen diferente de otra imagen de el signo de manzana mordida, ¿sí? En el colon derecho. Y aquí tratan de describir cómo el colon derecho y el izquierdo está relacionado con una serie de eventos que está dado por, primero, el desarrollo de displasia, primero inflamación, luego displasia, metaplasia, displasia, el desarrollo de adenomas que se va a asociar a la acumulación de mutaciones. Y aquí, el síndrome de Lynch, el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, o FAP, está relacionado con una mutación que se hereda, o sea, un fondo genético hereditario. Entonces estos, los del transverso y los del izquierdo, pueden estar relacionados, me voy a revisar. Estos, los del lado izquierdo, ya habíamos dicho que tienen un periodo menor para desarrollar un cáncer. Está relacionado, que ya se agotó la batería. Entonces, córranle. Ah, caray, ¿cómo que le cambio? Entonces, los de este lado están relacionados con estas dos enfermedades que son hereditarias y que se ven en forma familiar. Y se encuentra uno con cierta frecuencia que, aquí verán, que cuando uno hace la historia clínica, tuvo cáncer de colon el abuelito, 2 tíos, el papá a lo mejor no, pero sí tuvo su hermano, o bien tiene 3 tíos y el papá. Se está hablando de una verdadera carga genética para el desarrollo de una enfermedad específica. Y está bien descrito entonces además que todo este proceso donde el proceso irritativo primero hace un adenoma, luego hace un pólipo, una bolita, luego el pólipo tiene displasia, metaplasia, luego tiene displasia y luego desarrolla cáncer in situ, necesita un tiempo para desarrollar y llegar a cáncer invasor. Y eso va a estar dado por el número de acumulaciones que se van juntando en el transcurso del tiempo. Este es un cáncer de recto, acá abajo. ¿Sí? Entonces quedamos que íbamos a hablar de colon y recto. Y así se vería. Y quizás lo importante de esto es que esto puede estar al alcance del dedo. Es otra imagen, creo que del mismo paciente. Bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Número 1 es que tal parece que el cáncer de colon, según se han cambiado los hábitos dietéticos, parece que iba como en disminución aquí. De aquí va bajando en disminución. Y en cáncer de colon, además, también, habla de mortalidad por año, ha bajado la mortalidad. ¿Qué significa? Que hemos sido más eficientes con nuestros tratamientos, tanto quirúrgicos como médicos. O sea, tenemos más elementos para tratar esta enfermedad y realmente hay mejor expectativa de vida para esta enfermedad. La frecuencia, como dice aquí, dice que es el 4º lugar en Estados Unidos y en México ocupa, decía, como el 3er lugar. Está relacionado más con países industrializados, o sea, relacionado con esta dieta rica en carbohidratos. Y está implicado específicamente la delección o el rompimiento del cromosoma 5 en su brazo largo, en el exón 18. O sea,
sigue teniendo un fondo genético, que ya hablamos de eso, pero el factor gatillo, el factor que lo va a despertar o que lo va a iniciar va a ser nuestra dieta. ¿Sí? Entonces, las dietas ricas en carbohidratos y cosas fritas y nuestra comida, ¿alguien puede decir que no está frito en nuestros platillos mexicanos? Los tacos, y les dices, no, que tengan grasita. Enchiladas, y están fritas. Gorditas, fritas. Denle la vuelta. Mole, están fritos. Chapulines, la lechuga nada más. Bueno, los nopales que están cocidos. Pero lo que voy es que va a ser mejor si queremos hacer una medida preventiva, es regresar a nuestras dietas de verdura, nopales, chile y tortilla, y no enfrascarnos o tratar de comer alimentos fritos. Entonces, epidemiológicamente se han descrito estos cuadros, pero todos van a tener, o deben tener en mente que van a tener un fondo genético. De este lado dice cáncer esporádico, y se refiere al 85-90% de los casos, donde es único el caso y no tiene antecedentes familiares. A diferencia del familiar o el hereditario, y el familiar ya decíamos que pues, está descrito como el que tiene más de un familiar en primer grado, y el hereditario donde hay varias generaciones. El hereditario básicamente puede estar relacionado al FAP o poliposis adenomatosa familiar, al síndrome de poliposis amartomatosa o al síndrome de Lynch. Y el síndrome de Lynch además está relacionado a una mutación específica y que da desarrollo no más a cáncer de colon, sino a cáncer de estómago, a cáncer de páncreas, de vías biliares y a cáncer endocrinos también. Y hay un factor de riesgo importante, dice, enfermedades inflamatorias. ¿Qué enfermedades inflamatorias hay en el colon? El CUSI, ¿sí? Colitis ulcerativa crónica inflamatoria, que tiene un fondo ¿qué? Inflamatorio, ya sé, pero ¿de quién lo despierta? Está dado por anticuerpos, una reacción antígeno-anticuerpo, y estableces una reacción inflamatoria secundaria. Y el síndrome de Crohn, que también tiene un proceso inflamatorio crónico. Entonces, el proceso inflamatorio de por sí está bien descrito, que la liberas. Todo el proceso de inflamación que se lleva alrededor de esto, hay liberación de citoquinas, interferones y interleucinas que van a estimular a la replicación celular. Y esto va a permitir la proliferación. Entonces, el Crohn casi siempre se hipotrofia todo el epitelio colónico y vuelve a crecer. Entonces, cuando hay inflamación, se hipotrofia, se inflama, se destruye, sangra, y luego vuelve a recuperar, se cicatriza y empieza a crecer. Ese proceso de inflamación, recuperación, y que vuelva a crecer, destrucción y proliferación, destrucción, proliferación, es lo que te puede llevar a mayor incidencia de errores genéticos en cada mutación celular. Ok, entonces no debemos olvidar el primer factor, el factor más importante va a ser los ambientales, y de esto va a ser la dieta. Y de las dietas, las hipercalóricas o dietas ricas en grasas. Pero vean aquí como la excreción de ácidos biliares y esteroides neutros, que estimula que tengamos alta secreción de ácidos biliares. No, lo que te estimula que secretes mucho bilis. Grasas. Entonces, todo lo frito es grasa, y es lo que estimula a la secreción aumentada de ácidos biliares. Y dos, dice un aumento de la degradación bacteriana. ¿Qué produce la degradación bacteriana? Las bacterias. Cuando hay un aumento en la proliferación bacteriana, ¿qué producen en el contenido intestinal antes de que sea excremento? Está muy descrito la microbiota, sí, pero ¿qué produce físicamente? No, cambios en el pH. El puro cambio en el pH va a producir un proceso irritativo también, ¿sí?
Si la pones más ácida, y los ácidos biliares son ácidos, entonces estás produciendo un proceso irritativo. ¿Qué te va a proteger? Ya dijimos, las verduritas, ¿sí? Las semillas naturales, pero naturales, ¿sí? No las pepitas que ya las tostadas, bueno, las pepitas, o la semilla de calabaza, nada más tostada, no frita. Los alimentos ricos en calcio, ok, parece que puede tener un papel protector. Los lácteos, y una disminución del recambio celular, que produce una desinflamación del intestino. ¿Qué les dan a los pacientes que tienen colitis crónica? Fibra, ¿o no? Fibra. La fibra es neutra, baja el pH del contenido intestinal. Es un proceso de disminución del recambio celular. Lo metes en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, tal parece otra vez que la dieta es nuestro principal factor de riesgo, aunado a que tenemos nuestros genes, ¿no? Bueno, eso ya fue mucho de la dieta. Hoy llegando aquí, llegando a su casa van a querer comer pura leche. Tenemos que estar conscientes de los síndromes descritos. Y entonces están estos tres: la poliposis familiar múltiple o poliposis adenomatosa familiar. Y esta, la importancia que tiene es el desarrollo, como está descrita, más de 100 pólipos. Si bien está descrita en ciertos grupos poblacionales, vean como ahí Dinamarca es la más importante, pero se ve frecuentemente en cualquier mexicano. Y de aquí tiene, lo importante es que los pólipos pueden estar en cualquier parte del intestino. Y está relacionada en forma directa con una mutación que está de penetrancia hereditaria como autosómica dominante y que puede estar en el 95% de los casos familiares. El síndrome hereditario sin pólipos, que es el síndrome de Lynch, dice, tiene una transmisión autosómica dominante y nada más está en el 2 al 10% de los casos. Entonces, el síndrome de Lynch además está desarrollado, decía, está asociado al desarrollo de cáncer de estómago, de intestino delgado, de endometrio, de ovario, perdón, aquí le sobró una B, del urotelio, de hígado y de vías biliares. Y el síndrome de poliposis amartomatosa está relacionado con otros síndromes, pero habitualmente son neoplasias, también desarrollo de amartomas o de adenomas múltiples y la mayor riesgo de desarrollar varios cánceres, que acá están abajo, desde tiroides, pulmón, etcétera. ¿Ya? Entonces, nuestro principal riesgo, o lo que debemos de buscar en una historia clínica de un paciente, es primero la relación familiar. Lo que tiene importancia son los familiares en primer grado. Y en segundo, el paciente que ya tuvo un cáncer de colon, su principal riesgo es tener un segundo cáncer. Pues el que se cura de un cáncer siempre va a tener el riesgo, o un riesgo 10 veces mayor que una población general de volver a desarrollar otro cáncer. Y por supuesto la edad. Quedamos que el cáncer del lado derecho está más relacionado con la edad y necesita un tiempo de desarrollo más largo. Entonces va a ser más frecuente en los sujetos mayores de 60 a 70 años. Y el proceso inflamatorio crónico, el CUSI o el Crohn. Y entonces los pacientes de CUSI y Crohn no nada más es así que tómese su Salofal y ahí venga dentro de un año. Estos pacientes deben de seguirse, no soltarse y someterlos a un colon por enema, por lo menos, o una endoscopía una vez al año. Son pacientes de alto riesgo para desarrollar cáncer. Los sujetos que hayan sido sometidos a una ureterosigmoide anastomosis, esto de los pacientes que son sometidos a una resección anterior, les quitan todo, y los pacientes que han recibido radioterapia a pelvis. Entonces, la radioterapia, si bien se utiliza como una herramienta terapéutica para tratar cáncer, también puede estimular al desarrollo de mutaciones en la mucosa intestinal. Entonces,
nada más para estar pendientes de los procesos inflamatorios, vean cómo hasta el 30 y hasta el 20% de los pacientes con CUSI pueden desarrollar cáncer. O sea, 1 de cada 5. Son muchos, a fin de cuentas. Los de Crohn no está bien la estadística. Y estos, habitual, antes de desarrollar cáncer, van a tener displasia severa de la mucosa. O sea, tienen tiempo para desarrollar ese proceso. Hay que buscar antecedentes familiares de cualquiera de estos síndromes o alteraciones hereditarias y relacionadas. Entonces debemos considerar que la población en general la debemos de catalogar entre alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, de acuerdo a las características. Entonces, si tiene un CUSI o si tiene un síndrome hereditario, lo tenemos que considerar como de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De desarrollar cáncer. Y a estos sujetos los debemos de llevar a un seguimiento anual o bianual. A los de moderado, pues tenemos que tener presentes que tienen un familiar, que tuvieron colitis ulcerativa o que tuvieron un antecedente de cáncer de colon y de recto curado. Y a estos también los vamos a someter a una colonoscopía o a un colon por enema en forma anual. Y los de bajo riesgo van a ser estos. Y de todos modos los vamos a vigilar, aunque sea en forma esporádica. Y educarlos, además. En todo esto va a ser la educación. Entonces, si la señora que tuvo cáncer de colon a los 50, 60 años, y como ya no caminó y porque y dijo, ahora sí voy a comer lo que yo quiera, y subió 10, 15 kilos de peso, pues va a tener el mayor riesgo, no importa que sea de bajo riesgo. ¿Sí? Se puede subir su riesgo hasta acá arriba. Este no lo vamos a brincar. Bueno, es lo de poliposis familiar o síndrome hereditario, que eso prácticamente ya lo vimos. Y quizá nada más que tengan en mente que está relacionado con el desarrollo de todas estas enfermedades, o sea, endometrio, ovario, estómago, hepatobiliar y páncreas. Acá. Hay esta entidad que está relacionada con tumores en los huesos, que es el síndrome de Gardner. Y vean cómo hay pólipos adenomatosos, o sea, una lesión que puede ser displásica o premaligna del desarrollo de cáncer, cáncer de tiroides, osteomas, cáncer de suprarrenales, biliar, pólipos, y puede estar relacionada con esta entidad que es rara, la fibromatosis peritoneal. Y este muy raro que es el síndrome de Turcot, que da tumores en colon y tumores malignos de colon y de cerebro. En cerebro puede dar astrocitomas y fibroblastomas. Y que puede estar asociada a la entidad de poliposis adenomatosa o múltiples pólipos en colon. Entonces, otra vez regresándonos al proceso de cómo se desarrolla un cáncer, se habla de que necesita tiempo para desarrollar esto. Entonces, una celulita que ha sido expuesta a un estímulo crónico, sucede que se descompone, se rompe o se altera uno de sus genes, el BRAF, el KRAS, el TP o el APC. Y cuando acumulas mutaciones, cuando prolifera y acumulas otras mutaciones, y aquí están hablando de la mutación del TER, del CDK, del PIK3, del KRAS, no están hablando, no es el mismo gen el que se mutó en la primera fase al que se muta en la segunda fase. Aquí hace un proceso de displasia, desarrolla a lo mejor cáncer in situ, y se le agregan otros genes para que ese se convierta entonces en un cáncer invasor y tenga capacidad de romper la membrana basal y tenga capacidad de invadir. Y estamos hablando de mutaciones múltiples que puede desarrollar una sola célula. Y además debemos entender que esta célula es diferente a esta célula, porque ya acumuló varias mutaciones génicas para poder desarrollar las capacidades de invadir y de poder viajar a través del sistema sanguíneo, el sistema linfático. Así es que cualquier enfermedad va a tener una lesión premaligna, va a tener una lesión displásica o una lesión displásica de alto riesgo
y vas acumulando, aquí hablan de la mutación del KRAS, que no pasó nada, la mutación del 18Q, que no pasó nada, y después se le agrega el P53. Y tal parece que cuando vas sumando, entonces aumenta tu riesgo. Pero acá abajo tiene una leyenda, dice 10 a 30 años. O sea que la medicina preventiva para no desarrollar cáncer no la debemos hacer a los 50 años. Lo debemos hacer desde la primera infancia, porque el resultado o el desarrollo de la enfermedad va a ser 30 años después. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la forma de presentación? Entonces debemos tener en mente que una lesión chiquita, un adenoma de 1 centímetro, puede tener riesgo de desarrollar hasta en un 80% una lesión maligna. ¿Sí? Y va a haber algunas lesiones que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad o mal pronóstico. Y estas son las entidades de células en anillo de sello. Entonces, cualquier pólipo de estos tipos, debemos aprender a leer o entender a los patólogos, porque llega el paciente, bien padre el gastroenterólogo, le mete el endoscopio, le quita la bolita, se la manda al patólogo, el patólogo reporta algo que ni entendemos y te le dice, me trajeron esto. Y tendremos que tener la capacidad de decir, pólipo tubular es de riesgo. Pólipo túbulo velloso es de riesgo. Pólipo velloso es de riesgo. ¿Sí? ¿De riesgo para qué? Para desarrollar un cáncer maligno. Y entonces estos o los seguimos muy de cerca o los sometemos a una segunda colonoscopía para que hagan una resección de toda la mucosa. Ahora se le llama mucosectomía o una cirugía conservadora de mucosa. ¿Esto para qué la puse? No me acuerdo, pero lo que están viendo aquí, este es el hígado y esta es una metástasis. A lo mejor lo puse para hacer un descanso. Entonces, ¿qué síntomas puede dar el cáncer de colon? Que a fin de cuentas es lo que nos interesa ver. Si es un tubo y el tumor crece para la luz del tubo, hay dos datos que puede dar. El intestino está como así, para que se síntomas. Obstrucción intestinal, ok. Eso se tapa. Y junto con que se tape. Nah, el colon casi no duele. Bueno, sí duele. Lo que te duele es el espasmo. El colon en sí no duele. Lo que duele es cuando se contrae. Es el espasmo muscular. ¿Qué otra cosa puede hacer una bola ahí? ¿Cuál? Ah, está acá arriba, disfagia. Solamente que tengas el colon acá. ¿Cómo te vas a cuidado de estar donde no tienes diafragma? Bueno, eso es distensión, obstrucción, sangrado. Sangrado, los tumores sangran, no duelen. ¿Sí? Casi todos los tumores no duelen, duelen al último, pero sangran muy frecuentemente. Y obstrucción. Y junto con obstrucción y sangrado van a tener los síntomas generales de un cáncer, que es falta de sueño, pérdida de peso y bueno, sí, pero ¿qué otro síntoma de los síntomas generales para todos los cánceres? Les dije 3, la vez pasada y antepasada y la otra vez pasada. Pérdida de peso, pérdida de apetito, ¿sí? O hiporexia se llama. Astenia o ganas de moverse. Y junto con eso o después de eso va la falta de sueño. Entonces el paciente que dice, no puedo dormir, o se la pasa cabeceando y dice el hijo, es que de día está dormido y cabeceando y de noche no duerme. ¿Sí? Entonces parece que no es importante y le echamos la culpa que porque está viejito, que porque ve la tele, que porque no sé. No es cierto. Hay que pensar mal. ¿Sale? Entonces, aparte de obstrucción, hemorragia,
y síntomas generales. Y si la hemorragia, ok, como dato en el laboratorio tenemos que buscar datos de anemia, de deficiencia de hierro. A veces el signo pivote nada más es la anemia, ni siquiera siguen comiendo, no bajan de peso, siguen caminando, siguen haciendo su vida y no le hacen caso al excremento que está negro desde hace 3, 4, 6 meses. Así. Y llegan cuando tienen palpitaciones, no pueden, se agitan y tienen 6, 8 gramos de hemoglobina. Si el principal síntoma es sangrado, pues siempre debemos aprender a ver una biometría. Y el segundo, pues va a ser obstrucción. Ahora sí, fíjense, ¿quién dijo obstrucción así como el primer signo? No. Ok, fíjate bien. Le pones el medio de contraste, aquí está la obstrucción y aquí hay medio de contraste. O sea que es bien difícil que se tape por completo el intestino. O sea, el medio de contraste le dio la obstrucción hasta acá. O sea que la obstrucción no es tan importante ni es un signo así pivote. Es más pivote, pérdida de peso, astenia, adinamia, falta de sueño y anemia, otra vez. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero pensar en la entidad como un signo característico. Y segundo, utilizar los medios diagnósticos. Y ahí está exploración clínica. Si aprendemos a palpar bien el abdomen y a palpar el colon, ¿sí? Podemos alcanzar a notar a veces algo anormal, un plastrón. Si no lo tocamos, alcanzamos a tocar que no está bien el trayecto del colon. Que hoy está del lado derecho y del lado izquierdo. Si más frecuente es del lado derecho, pues tenemos que enfocarnos más en el derecho. ¿Sí? Y los de recto crecen aproximadamente en los primeros 10 centímetros, arriba del ano. Así es que hay un 80-70% que lo alcancemos a tocar con el dedo. Entonces dicen que el mejor diagnóstico es el tacto rectal. De estudios de imagen, pues vamos a tener el colon por enema por principio, de laboratorio el marcador tumoral y los estudios invasivos. ¿Cuáles son los invasivos? ¿Eh? Todo lo que se mete adentro de tu cuerpo es invasión. Entonces, el colonoscopía es el estudio. ¿Vale? Entonces, otra vez, colon por enema es algo barato, nos cuesta 350 pesos, 400 pesos, y nos establece el diagnóstico prácticamente. ¿Sí? Después de esto, ahora sí le digo al gastroenterólogo, hazle una endoscopía y le tomas biopsia. Y está en el colon derecho, no lo hagas hasta aquí, no te metes hasta acá. Es que no se ve, no metes hasta adentro. ¿Cómo que no lo ves? Ahí está. ¿Sí? Le das las placas, búscalo. Porque bien fácil, nada más se meten así al principio y dicen, no hay nada, ya se salen. Aquí tienen un cáncer de recto. Este es el fémur, es una pelvis, está en decúbito dorsal. Esta es la sonda del enema. Y todo esto es el cáncer, todo esto mordido. Y ya para acá pasa lo demás. Pero vean cómo esto, a partir del el ano está por aquí. O sea, eso está al alcance del dedo. Básicamente es para decirles que el cáncer de recto, que es colorectal, se comportan igual. Está en un 80% nada más haciendo un tacto rectal. Entonces, lo más, debemos de pensar, si no es de aquí, pues es de abajo. Y todos sangran. Entonces, en primer lugar, nuestro primer instrumento diagnóstico es este. ¿Sí? El segundo va a ser buscar sangre en heces. El tercero va a ser una biometría, buscar anemia. Y el cuarto y último va a ser el marcador tumoral. Y el marcador tumoral de cáncer de colon es antígeno carcinonario. Pero no es tan importante hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque nada más está positivo aproximadamente en 3 de cada 5 pacientes. Bueno, en el 60%, sí, 3 de cada 5. O sea que los otros dos no producen antígeno carcinonario. O sea, no es un medio fiable de hacer diagnóstico ni de hacer escrutinio. Otra vez, nuestro elemento va a ser este.
Y a lo mejor tenemos que tener la incidencia de decirle al radiólogo, hazlo con doble contraste. Él sabrá cómo lo hace, pero que sea doble contraste. Es bien fácil, creo que les ponen agua mineral al medio de contraste y luego les ponen el enema. Y eso hace que las burbujitas se peguen y alcanza a uno ver bien. Creo que por ahí traigo una foto. Y luego ya lo llegamos a un proceso invasivo, una colonoscopia o rectosigmoidoscopía. ¿Sí? Una rectosigmoidoscopía nada más va a ver los primeros 15, 20 centímetros, no ve más. Así es que no es el elemento más importante. Lo que tenemos que buscar es una rectocolonoscopía con toma de biopsias. Y entonces ahora sí, tiene que ser colonoscopio con canal de trabajo, se llama, para poderle meter la pinza y decirle al endoscopista, tómale biopsias, y no una, sácame 5 por lo menos biopsias. Entonces, cualquier imagen con signo de manzana mordida, ¿sí? Es una enfermedad maligna de colon, hasta no demostrar lo contrario. Aquí tienen otra imagen y aquí tienen otra. Está bonito, ¿verdad? Díganme, me costó un chorro de trabajo para sacar la foto. Esta no sé para qué la puse. Ah, ya me acordé. Aquí está. La TAC no es un mejor elemento diagnóstico. Es difícil de ver el colon. Aunque ahora hay una técnica que le llaman colo-TAC. Les ponen medio de contraste y les hacen una tomografía. Pero hay que ser muy juicioso, muy cuidadoso. Aquí está este es el colon, ¿sí? Del lado derecho y este es el tumor. Y ahí lo que estamos viendo es que se cierra la luz. Pero si tiene excremento, a lo mejor no alcanzamos a ver bien. Así que no es un medio de contraste, digo, no es un elemento diagnóstico tan empleado ni tan difundido. Puede ser útil porque nos va a dejar ver retroperitoneo, nos va a dejar ver hígado para buscar lesiones metastásicas, como en este caso. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Aquí y aquí se ve. Oiga, ¿no pasó aquí? Y aquí está, y aquí está el tumor, aquí, y alcanzamos a ver todo el hígado en otro corte. Aquí está la otra tumoración. Ok, igual que todos los tumores malignos, tenemos que estadificarlo, darle una clasificación. Y para eso vamos a utilizar el TNM, donde va a ser tumor, ganglio y metástasis. Entonces, muy parecido al estómago, si se acuerdan del estómago, se acuerdan que hablamos de esófago. Entonces, igual, si invade la submucosa es 1, si llega hasta la muscularis propia es 2, si llega de la muscularis y llega a la serosa o rebasa la serosa es 3, y si rompe la cereza y invade otros órganos es 4. Si tiene 1 a 3 ganglios es 1, si tiene más de 4 ganglios es 2, si no tiene metástasis o si tiene metástasis. Y esto básicamente, igual que el estómago, nos va a servir para establecer las enfermedades tempranas y las enfermedades tardías. Lo tenemos que ver con una visión diferente. Las enfermedades tempranas es 1, 2 y 3. O sea, todas son candidatas a llevarlas a cirugía, prácticamente. Hasta el 4 aquí. En estómago hablamos que nada más las entidades 1 y 2. En esófago las entidades 1 y 2A. Y que no tuvieran ganglios. Aquí todas van a cirugía. Aún una 4 va a cirugía. Entonces, ¿para qué sirve si todas van a ser candidatas a cirugía? Les pregunto. Quedamos que un TNM me sirve para decir enfermedad temprana, enfermedad tardía. ¿Y cuánto le queda? No seas cruel. Primero, tomar decisión terapéutica. Si todos vamos a tratar de operarlos, ¿qué sigue además de la cirugía? Pues tengo que decidir si le voy a ofrecer otra cosa o no. ¿Ok? Y en base a estadística, a unos sí les va a haber de beneficio un tratamiento posterior. Y a otros no va a haber beneficio. Y a los 4, aunque tengan metástasis, a lo mejor planteo
primero una cirugía o primero quimioterapia y luego una cirugía. Y luego una segunda cirugía con resección de metástasis. ¿Sí me explicó? O sea, sigue siendo mi mejor elemento para tomar decisiones terapéuticas. Sí, cierto, tiene una correlación de pronóstico y le podemos decir su pronóstico es este, no en tiempo, en porcentaje estadístico. ¿Sí? Porque no tenemos una bolita mágica para decir esto es lo que le queda le subamos así y sale humo, ¿no? Eso ya no saben las películas, ¿verdad? ¿No? Nos ponemos un turbante así con un chongo y le quedan aproximadamente 24, 25 meses. No, 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 no. Somos médicos, no adivinadores. Entonces, una enfermedad como esta, ¿qué alcanzan a ver aquí la metástasis? Por default es una etapa ¿qué? 4. ¿Por qué? Tiene metástasis, es M1. Si nada más es una metástasis, este también es factible de cirugía. Entonces le vamos a quitar el colon y después lo metemos una hepatectomía. O le damos quimio y luego la hepatectomía. ¿Sí? O sea, aquí tenemos que ver la perspectiva completamente diferente de lo que hablamos antes. ¿Qué cirugías vamos a tener? Si es un tumor in situ, una cosita así chiquita, entra el endoscopista, el gastroenterólogo endoscopista, agarra la mucosa, la jala, la corta y hace una segunda entrada. Nos dicen es carcinoma in situ y está completamente curado. O sea, una cirugía, a lo que ahora se llama mucosectomía o cirugía conservadora de mucosas. Y hay técnicas en que se entrenan los gastroenterólogos en estar haciendo esto. Entonces, claro, puede haber cirugía conservadora. ¿De qué va a depender? Primero del diagnóstico temprano. Digo, el que ya tiene signo de manzana mordida, ese ya no. Pero un pólipo o una enfermedad polipoide, donde se dedican a resecar, una resección local puede ser altamente curativa. Dice aquí, la propuesta para etapa clínica 1, o enfermedad temprana, cirugía, resección, y la cirugía mínima, ok, es cirugía radical. Y esa cirugía radical se llama hemicolectomía. Hemi es la mitad. Entonces, todos los cánceres del lado derecho hasta la mitad del transverso, se va el colon del lado derecho, de la mitad hasta acá. Y es una base anatómica. ¿Quién da la inervación arterial del colon derecho? Bueno, tienen de tarea, no se los voy a decir. ¿Quién da la irrigación arterial del lado izquierdo y el recto? No me acuerdo. ¿Lo vieron hace un par de semanas? ¿Están en gastro? ¿Para quién? ¿Para quién? Izquierdo, colon izquierdo, en la mitad del colon izquierdo, todo el sigmoides. Ya está, ¿no? Lo da la mesentérica inferior en una de sus ramas, en la rama colónica. ¿Y el derecho? ¿Eh? Vaya, ¿y por qué no hablas fuerte? La mesentérica superior. Pues nada más por principio anatómico, la resección es a la mitad. Entonces, todo lo que es derecho se va hemicolectomía derecha. Todo lo que es de acá, hemicolectomía izquierda. Y recto, pues resección rectal. Que ahí puede, depende de qué tanto lo puedes jalar hacia arriba. Tu condición, para los que vayan a ser cirujanos, es que le tienes que dar 5 centímetros de margen. Si es un tubo, una manguera, 5 centímetros para arriba y 5 centímetros para abajo. El colon, de este lado está pegado por el mesenterio. ¿Sí? ¿Estoy bien? A la pared, y por aquí van los vasos. De este lado no tiene más que epiplón. No epiplón. De este lado tiene mucosa, nada más, serosa. De este lado no hay bronca. De este lado le puedes dar así. Lo vas a quitar. El problema es de acá. ¿Cuál es tu margen en el mesenterio?
5. Ok, esos 5, ¿dónde están? En la raíz del mesenterio. O sea, la ligadura de las arterias la tienes que hacer en la raíz pegada a la mesentérica superior o pegada a la mesentérica inferior. A eso significa 5 centímetros. Acuérdense, entonces, 5 centímetros tridimensional. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. En colon, que es una manguera, no hay bronca para acá. La bronca es para acá. ¿Sí? De donde sale, de donde le da inervación nerviosa, linfática y nerviosa, que es el mesenterio. ¿De acuerdo? Etapa clínica 2, cirugía radical en micolectomía. Ah, ya le pusieron algo más. QT. Hay que darles quimioterapia. ¿Sí? Y además, ya fueron más específicos, en micolectomía con disección ganglionar. O sea, me interesa que se traigan todos los ganglios. En mi clasificación de TNM, es importante el número de ganglios. Dice aquí, N, de 1 a 3, 4 a 5. Y en la materia de oncología, o en este ámbito, es calificado bien el cirujano o mal el cirujano de acuerdo al número de ganglios que diseca. Si tiene más de 12 ganglios es una buena cirugía. Si tiene menos de 12 ganglios es una mala cirugía. ¿Por qué? Porque de ello me va a dar mi principal parámetro de sobrevida y de decisión terapéutica. Entonces resulta que los 2A, que tienen menos de 2, o sea que tienen 1 a 3 ganglios, 1 o 2, no les doy quimioterapia, porque tienen muy buena expectativa de vida sin quimioterapia. Pero los que tienen de 3 o más ganglios, los 2B, les doy quimioterapia, porque su probabilidad de recurrencia es muy alta, hasta el 40%. ¿De acuerdo? Los 3, a todos les doy cirugía radical. Y estoy hablando de un tumor que ya rebasó la serosa y que tiene más de 3 ganglios. Cirugía. Y además, quimioterapia a todos. Y los 4, si el sitio más frecuente es hígado, pues primero reviso hígado. Hago mi hemicolectomía y de acuerdo a cómo esté la metástasis hepática, vamos a darle quimioterapia o bien primero lo manda a una resección hepática de la metástasis y después quimioterapia. ¿Sí? Aquí mi expectativa de pronóstico va a ser mucho mejor, porque a algunos les va a ir muy bien con la pura cirugía, a otros no van en la pura cirugía y no necesitan quimioterapia. Su expectativa de recurrencia es del 5%. Esto está por al 1%. Y estos se sube al 20%. Y estos al 40-60%. En base a ese riesgo es que tengo una recomendación. Y ese riesgo va a estar basado en mi TNM. Entonces, la etapa clínica 1 tiene 95% de sobrevida. ¿Cuánto le queda al fulano? ¿Cómo dijiste tú? ¿Podrías decir cuánto le queda? Ok, señor. Con esta etapa clínica 1 tiene un pronóstico de sobrevida de estar vivo de un 95% a 5 años. Y se baja al 97, 96% a los próximos 10 años. ¿Sí? Y etapa clínica 2 tiene una expectativa de vida 2A del 85% sin quimioterapia. Entonces no le doy, tiene una excelente expectativa de vida. Pero los 2B se baja del 20 hasta el 40%. Entonces le doy quimioterapia porque lo que significa es que tiene un alto riesgo de recurrencia en los próximos 5 años. Y esas recurrencias, además, el 80%, se ven en los dos primeros años. Entonces, acuérdense, así sea una enfermedad metastásica, en cáncer de colon siempre va a caber la cirugía. Va a haber algunos factores o algunos índices que nos van a ayudar a tomar decisión a quién sí le doy quimioterapia y quién no. Quién tiene características de que se va a portar mal y quién se va a portar bien ese cáncer. Entonces, el grado, igual, los bien diferenciados tienen mejor expectativa de vida. Entonces, si tengo un 2A bien diferenciado, le digo, ¿sabes qué? Fórmese de este lado, nos vemos dentro de 2 meses y cada año le voy a hacer su colonoscopía, su tomografía y una endoscopía. ¿Sí? Y se va sin quimioterapia. Su expectativa de sobrevida, otra vez, es del 80-95% sin enfermedad en los siguientes 5 o 10 años
y se bajará al 94, 92% al 10. Pero si tiene perforación, si tiene obstrucción, si tiene invasión linfovascular, si tiene infiltración perineural, si tiene diploidía, o sea, muchas formas anormales, si además le puedo medir su índice de proliferación, o sea, el número de mitosis por una proteína que se llama Ki67 y está por arriba del 20%, si tiene alteraciones del gen 18Q-, si tienen alteraciones de esta enzima que se llama timidilato sintetasa y tienen una mutación de tipo, se llama silvestre del gen KRAS, lo considero de alto riesgo. Y aunque sean 2A, les debo dar quimioterapia porque se equivalen en pronóstico a los 2B. O sea, su probabilidad, su riesgo de recurrencia tumoral es muy alto. Es hasta el 20 y 30%. Así es que, acordémonos, los dos, perdón, este es bueno, sí, los dos de alto riesgo, todos estos, grado 3, alto riesgo, les voy a dar tratamiento adyuvante, o sea, adyuvantes además de la cirugía. Los 3 les voy a dar tratamiento adyuvante, o sea, quimioterapia además de la cirugía. Con cualquiera de los esquemas, hay como 20 esquemas para colon. El tradicional le llamaban el esquema de Mortel, y llevaba 5-fluorouracilo y levamisol. ¿Sabe cuál es el levamisol o no? ¿No? ¿No han llevado parasitología? ¿Eh? Es el hermanito del mebendazol. Es un antiparasitario. ¿Eh? Es más, en algunos casos dice aquí radioterapia. El cáncer colorectal se les da radiaciones. Y ahí hay una implicación anatómica. Otra vez, el de colon tienes todo el mesenterio y le puedes dar los 5 centímetros. ¿El recto dónde está? Bueno, ya sé que en el abdomen, sí. Ya sé. ¿En qué parte del abdomen? Se llama hueco pélvico. Acá abajo. ¿Eh? ¿En qué parte del hueco pélvico? ¿Adelante o atrás? Atrás. Y es un órgano intraperitoneal o retroperitoneal. Resulta que es un órgano retroperitoneal. Y al ser retroperitoneal está completamente recargado sobre el sacro. O sea que esos 5 centímetros no se los puedes dar para atrás solamente quitándole el sacro. ¿O no? Esa pura condición aumenta el riesgo de recurrencia del cáncer de recto y de metástasis vía venosa como en el 20-30% por arriba del cáncer de colon. Y eso ha condicionado que se hagan múltiples intentos para mejorar su sobrevida. Y esto ha sido darles radioterapia junto con quimioterapia, a lo que se llama quimio-radio concomitante. Los primeros se operan y luego los llevamos a quimio-radioterapia concomitante. Se tratan casi igual que el cáncer de colon, pero nada más por ser un órgano retroperitoneal, tienes que ser más agresivo con tu tratamiento. Y después, todos esos genes y todo ese rollo, hemos descubierto que hay una serie de genes que alteran ciertas moléculas. Y en lugar primordial está esto. Aquí dice la angiogénesis, ¿sí? Tumoral. Pero resulta que el tumor tiene capacidad de inducir, aquí la flechita está al revés, de secretar factores parácrinos que inducen la formación de nuevos vasos. A esto se le llama angiogénesis tumoral. ¿Por qué el tumor forma vasos? Para nutrirse. Ok, si le pones algo que deje de secretar o lo bloqueas aquí, que lo puedes hacer, como dice aquí, con agentes multiblanco o por anticuerpos monoclonales, entonces el vaso no crece, o no crece la angiogénesis, no hace angiogénesis. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si no tienes suficientes vasos para nutrir un tejido? ¿Por qué? Por hipoxia. Entonces, se ha visto que una buena relación de manejar, además de la quimioterapia,
es matar al tumor por falta de irrigación. Y eso se da a través de este fenómeno de angiogénesis. Y ahora se sabe que el principal factor de angiogénesis se llama VEGF, o factor de crecimiento vascular endotelial. Y este VEGF actúa, este es el VEGF, este rombito, actúa aquí. ¿Qué es lo que hace ese VEGF? Ese VEGF, al pegarse aquí arriba, aquí está, hace que estas dos proteínas que están separadas se junten. Y al juntarse, aquí adentro, va a haber una acción de fosforilación, o sea, va a activar a los fósforos y puede actuar sobre toda esta cascada de señalización intracelular que te va a llevar a la proliferación celular, a la inducción de migración celular y a la sobrevida. Perdón, estos están en inglés. ¿Sí? Pero entonces la angiogénesis ha demostrado que está directamente relacionada con el crecimiento tumoral. Y entonces actualmente tenemos que tomar la decisión a quién le doy quimioterapia y a quién le doy además una terapia contra la angiogénesis. ¿A quiénes? Pues a los que tengan aumento de esto, porque no va a servir para todos. Y entonces, en cada estudio, entonces, aparte de darle quimioterapia, tengo que agregarle esto, anticuerpos monoclonales contra la angiogénesis. Y aquí les puse los más importantes, bevacizumab, cetuximab y panitumumab. Y entonces, no es suficiente con que me diga el patólogo es adenocarcinoma bien diferenciado, con infiltración hasta tal punto, con infiltración neurovascular, ulceración, número de apoptosis. Quiero saber ahora cuál es su condición de los genes mutados importantes. ¿Sí? Entonces quiero saber si está mutado el VEGF, si está mutado el EGFR, si está mutado el KRAS, el P53 y algún otro. Y algún otro. Y entonces, no está lo demás. Bueno, a ver acá. No. Y entonces mi diagnóstico para tomar mi terapéutica va a ser un diagnóstico histológico y un diagnóstico molecular. Y el diagnóstico molecular, entonces con la pieza quirúrgica le pediré al patólogo, llévalo al laboratorio de genética, donde me van a buscar mutaciones. Y aún más, van a buscar si hay señalización de ese estado microsatelital o inestabilidad microsatelital. Si tiene alteraciones o un estado microsatelital alto, es factible de darle inmunoterapia. Y actualmente se ha demostrado que quimioterapia e inmunoterapia mejora la expectativa de vida y disminuye el porcentaje de recurrencia tumoral en los tumores de alto grado, los 3B o los 4. Y entonces al bajarle su riesgo, lo estás equivalando a un pronóstico de sobrevida parecido a los de más abajo. Los 3 van a parecer a los de 2. Y entonces su expectativa de vida, al parecerse a los de 2, su riesgo de recaída es menor. Y esto, por supuesto, o para tomar la decisión de esto necesitas tu TNM, tu diagnóstico histológico, tu diagnóstico molecular, y entonces sí, te sientas con el paciente y le dices, su pronóstico de sobrevida es así, no cuánto tiempo le queda. Sacas tu bolita mágica, echas humos blancos, un pañuelito, le sobas. Su pronóstico de sobrevida es. Ok, ahí están los pronósticos de sobrevida, más o menos. Etapa clínica 1, 95% de sobrevida. Sin enfermedad. ¿Sí? Esta columna es de 5 y esta es de 10. In situ, 98, 98. ¿Qué significa? ¿Los curamos con la cirugía? Bueno, yo no opero. El endoscopista los cura prácticamente con la cirugía. Los T1, T2 sin ganglios, los cura el cirujano, siempre y cuando haga una cirugía radical. Y radical es sus 5 centímetros para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Etapa clínica 2A, 85%. No les damos quimioterapia, tienen una excelente expectativa de vida. Pero los 2B se baja al 70%, o sea, 30% recaen. A esto sí les damos quimioterapia.
Eso es lo que significa. Y ya para acá, pues ya vieron que los numeritos también van bajando, ¿no? Entonces, esta enfermedad en sí, primero es diagnosticarla y entre más temprano, su expectativa de vida es mejor. Dos, todos son candidatos a cirugía, a menos que tenga una enfermedad que no la puedes tratar, ¿no? A lo mejor una insuficiencia cardíaca grado 3, o sea, ese ya no. O una fibrosis pulmonar, que ya necesita trasplante, tampoco. O una diabetes, como sea, la controlas. Pero, ¿qué otra cosa? Una fibrosis pulmonar, una insuficiencia cardíaca irreversible, una insuficiencia hepática Child 3, etcétera, ¿no? Entonces debemos pensar que esta enfermedad, lo que se ha ganado de sobrevida en los últimos años con todo esto, ha sido mucho, pero a fin de cuentas es una enfermedad que sigue creciendo por el cambio de hábitos. Y decía que los hispanos, o los latinos, como nos dicen los americanos, tenemos una alta frecuencia parecida a los afroamericanos. Porque no es toda nuestra población que se va para allá, empieza a comer como los afroamericanos. O sea, con dietas ricas en carbohidratos. Y entonces su estadística es parecida a los afroamericanos. Enfermedades grandotas, de mal pronóstico, con alto riesgo de metástasis y muchas muertes. ¿Sí? Así es que regresen a las verduritas. No les gustan las verduritas. Tenemos que ver otra que se llama... ¿Preguntas o dudas? ¿Alguna pregunta o duda? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ay, caray. Nada más rápido. No. No, no está. Sí. No es cierto. Muy claro, los usuarios entonces para qué usábamos Para tomar una decisión terapéutica, número 1. Y número 2, para dar un pronóstico, sin bolita mágica. ¿Ya? Casi ya me voy. ¿Te acuerdas después de 3 días? Ay, no le entendí. ¿Qué otra pregunta o duda? Rápido. Tienen 3 minutos y llevan 2. ¿Nada más? Sale, entonces nos vemos el viernes. El viernes de 5 a 6, pero la podemos recorrer de 4 a 5.